Buenas noches. El día de hoy les voy a hablar sobre este artículo de esta semana, que es la inversión en activos fijos reales, productivos, incentivos y obstáculos tributarios. Entonces, para este tema tenemos que tener claro de pronto algunos de estos conceptos que son eh, activos fijos reales productivos, que los activos fijos reales productivos eh, pues vendrían siendo los que son activos fijos tangibles como maquinaria, edificios, terrenos, vehículos, entre otros. Estos activos pues son esenciales para aumentar pues como la capacidad de cada empresa, de su producción y lo que también puede contribuir al crecimiento económico de estas. Como segundo concepto tenemos los incentivos tributarios que digamos que el gobierno puede ofrecerle algunas excepciones fiscales o reducciones de impuestos a las empresas y demás. También hay deducciones por inversión. eh, en muchos sistemas fiscales las empresas pueden deducir el costo de los activos fijos como parte de sus gastos operacionales. Y también una amortización acelerada en esos incentivos tributarios, donde la amortización en activos fijos puede ser acelerada, lo que significa que las empresas pueden deducir más rápidamente el costo de sus activos pues a lo largo de la vida útil, mejorando su flujo de caja. También tener en cuenta que son los obstáculos tributarios en las empresas, cuáles son esos obstáculos tributarios que tienen todas las empresas. También el impacto en el crecimiento económico. mm, ya sabemos pues que la inversión en activos fijos productivos es crucial pues, para mejorar toda la competitividad de la empresa y aumentar la productividad. Y, y los incentivos fiscales adecuados pueden ser un motor muy importante para el crecimiento económico de estas, ya que las empresas pues tienden mucho a reinvertir sus ganancias en activos que generen más ingresos y empleo. Y quinto, pues cuál sería como la relación política fiscal de las empresas. ¿Cómo es esta política? ¿Cómo es a través de los incentivos? Y que cómo esta es incluida o influye en las decisiones de las empresas. Bueno, esos son algunos de los conceptos. Inicialmente vamos a hablar sobre qué son los activos, qué son los activos fijos reales productivos. Entonces, como les indiqué ahorita, estos activos vendrían siendo pues todo lo que es físico o lo que llamamos tangibles, que las empresas utilizan para la producción a largo plazo, propiedades, edificios, maquinaria, equipos de transporte, entre otros, que no se consumen de manera inmediata y que además se usan repetidamente, pues diariamente, en los procesos de producción. La principal característica de estos activos es que no se destinan a la venta inmediata, sino que su uso es crucial para la generación de bienes o servicios. Un aspecto importante es que la inversión en activos no solo depende de la capacidad financiera de la empresa, sino también de la percepción de su rentabilidad a largo plazo, que está estrechamente ligada a las políticas fiscales del país en el que operan. Bueno, eh, también como otro tema de este artículo tenemos cuál es como la importancia de los activos fijos en el crecimiento empresarial y económico. Entonces, los activos fijos son fundamentales para mejorar la capacidad productiva. Si una empresa desea aumentar su producción, diversificar sus productos o mejorar la calidad de sus bienes, necesitarán invertir en tecnología, infraestructura o maquinaria más eficiente. Estas inversiones pueden ser un motor clave para el crecimiento económico de cada una de esas empresas.
ya que pues ayudan a ser más competitivas, innovadoras y productivas. Por ejemplo, una empresa que invierte en maquinaria más moderna puede reducir sus costos de operativos y al mismo tiempo aumentar su capacidad de producción. Esto a su vez contribuye a la creación de empleos, aumento de la productividad nacional y fortalecimiento de la competitividad global de un país. Bueno, vamos a hablar ya de los incentivos tributarios para las inversiones en activos fijos. Entonces, uno de los aspectos más importantes que pueden influir en las decisiones de una empresa en si invertir o no en activos fijos son los incentivos fiscales. Los gobiernos de muchos países implementan pues como esas políticas fiscales diseñadas para fomentar pues como la inversión empresarial. Y uno de los mecanismos más comunes son las ventajas tributarias. Entonces una de ellas son las exenciones y reducciones fiscales. Esto es un incentivo tributario clave que las empresas pueden ofrecer, que los gobiernos le ofrecen a las empresas, excepción de impuestos sobre la renta, ¿sí? Para las empresas que realicen ciertos tipos de inversiones en activos fijos. Eso significa que las empresas eh, pueden descontar una gran parte de su inversión en activos fijos, mm, reduciendo así el monto de impuestos que deben pagar. Este tipo de incentivos ayuda a mejorar el flujo de caja de las empresas, permitiendo eh, pues como reinvertir esos recursos en nuevos proyectos o en nuevos activos. Bueno, otro incentivo es la amortización acelerada. Ese es un tipo pues, de incentivo más común en la actualidad que permite que las empresas puedan deducir más rápidamente el costo de los activos fijos, el costo de los activos fijos a través pues como de esta amortización acelerada. Las empresas pueden deducir pues como una mayor parte de su inversión en, en los primeros años, lo que reduce de inmediato un cargo fiscal. Y esto no solo mejora el flujo efectivo, sino que también mejora, eh, pues hace parte de que la inversión en los activos fijos sea más atractiva desde el punto de vista financiero. Otro incentivo son los específicos por sector o actividad. En algunos casos, los gobiernos ofrecen ciertos incentivos adicionales para algunos sectores claves de la economía, como la industria de tecnología, la energía renovable o la manufactura avanzada. Por ejemplo, un gobierno podría ofrecer un crédito fiscal a las empresas que inviertan en tecnologías de eficiencia energética o en maquinaria de última generación. Esos incentivos ayudan a guiar pues como a las inversiones hacia áreas estratégicas que el gobierno considera fundamentales para el desarrollo del país. Bueno, vamos a hablar sobre cuáles son esos obstáculos tributarios a la inversión en activos fijos. Entonces, eh, sabemos que a pesar de que los incentivos son muy buenos, también existen una serie de obstáculos tributarios que pueden desincentivar a una persona o una compañía a invertir en esos activos fijos. Es importante comprender que esos obstáculos para poder abordar las áreas que mejora en las políticas fiscales. Bueno, entonces algunos de esos obstáculos son los altos impuestos sobre la renta. Sabemos que ese es uno de los principales, las altas tasas pues como sobre la renta y pues que digamos afectan directamente las ganancias empresariales. Entonces, si las empresas tienen que pagar una gran parte significativa de sus ganancias en impuestos,
puede resultar menos atractivo realizar inversiones en activos fijos, ya que los beneficios de estas inversiones se ven reducidos por la carga fiscal. En países con tasas tan altas como la de Colombia, las empresas pueden preferir optar por estrategias de optimización fiscal, como la evasión fiscal o el traslado de su actividad a países con impuestos más bajos. Eh, otra, otro obstáculo, otro obstáculo puede ser la complejidad administrativa. Entonces, otro principal obstáculo para las inversiones de activos fijos es esta altas tasas, eh, pues como esa alta complejidad administrativa, que si las empresas tienen que cumplir con una serie de requisitos fiscales complicados para obtener todos estos incentivos o deducciones correspondientes, esto puede generar costos adicionales de cumplimiento. Esto no solamente afecta a las grandes empresas, sino también a las pequeñas y medianas, que pueden no contar con el personal o los recursos necesarios para gestionar estos tipos de procedimientos fiscales de una manera eficiente. Y por último tenemos las restricciones en la deducción o amortización. Algunos sistemas fiscales imponen las restricciones a la deducción de ciertos tipos de activos fijos o limitan el periodo durante el cual las empresas pueden amortizar sus activos. Esto puede hacer que las empresas no puedan aprovechar completamente los beneficios fiscales en sus inversiones. Por ejemplo, si las reglas de amortización no son flexibles o no se alinean a la vida útil real de los activos, las empresas pueden verse obligadas a pagar impuestos más altos de los que correspondían en función de su capacidad de generación de ingresos. Ujú. Vamos a hablar sobre el impacto de los incentivos y obstáculos tributarios en la economía. Bueno, las políticas fiscales tienen un impacto directo en el comportamiento de las empresas y por ende en el crecimiento económico. Incentivos fiscales bien diseñados. eh, mm, Incentivos fiscales bien diseñados pueden estimular a la inversión, crear empleos y fomentar la competitividad de las empresas. Por ejemplo, cuando las empresas invierten en activos fijos, productivos, no solo están como mejorando sus capacidades de producción, sino que también están contribuyendo al desarrollo de la infraestructura y la de tecnología del país. Sin embargo, los obstáculos tributarios como los impuestos, eh, y los procedimientos fiscales tan complejos pueden hacer que las empresas se desincentiven a realizar estas nuevas inversiones o en lugar pues, de esto busquen otras opciones en otros países con entornos fiscales, digamos, más favorables. Esto puede tener consecuencias negativas para la economía, como la deslocalización de empresas o la reducción de la inversión extranjera directa. Entonces, ¿cuáles podrían ser estas recomendaciones para mejorar el entorno tributario? Entonces, una recomendación podría ser reducir las tasas sobre la renta como de manera gradual para fomentar la reinversión de las utilidades en activos fijos. También simplificar el sistema tributario, así reducir la carga administrativa y facilitar acceso a los incentivos fiscales. Mm, También fomentar la inversión en los sectores estratégicos mediante créditos fiscales adicionales, especialmente en las áreas clave como la tecnología y la sostenibilidad. Y por último, ajustar las reglas de la amortización para alinearlas con la vida útil real de todos los activos y mejorar pues como esa equidad fiscal. Entonces, como conclusión, tenemos que la inversión en activos fijos reales productivos es fundamental para el desarrollo empresarial, económico de las empresas. Sin embargo, esta inversión está fuertemente influenciada por los incentivos y obstáculos tributarios, que en este caso Colombia, pues, o el gobierno colombiano implementa. Si bien los incentivos fiscales pueden estimular
la inversión, los obstáculos tributarios pueden frenar el crecimiento y la competitividad. Es crucial que los gobiernos encuentren un equilibrio adecuado entre ellos para incentivar a la inversión y mantener una estructura fiscal más justa y eficiente. Solo así se podría garantizar un entorno favorable para las empresas y para el desarrollo económico sostenible, pues como a un largo plazo. Listo, este sería el artículo de esta semana.